Cordial saludo, mi nombre es Argemiro Amezquita, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAP. Para el curso de instrumentación tenemos la segunda práctica, que es adecuación de señales. En el primer circuito tenemos un software Tinkercad, donde implementamos un puente Whiston alimentado a 1 voltio con una fotorresistencia calibrado a su máxima intensidad de luz. Observamos las imágenes de la evidencia. Vamos a ver la simulación. Tenemos el puente Whiston, la fotorresistencia, lo simulamos a plena luz. Tenemos que la salida está calibrada a 0 voltios, el puente Whiston. Disminuimos la intensidad de la luz y nos empieza a aumentar el voltaje a la salida. Bien. Para la práctica 2 tenemos el circuito 2, que nos dice con el mismo puente Whiston del punto 1 implementemos un amplificador de instrumentación conformado con amplificadores operacionales. Para este caso usé el TL081, que es de uso general, y obtenemos una escala a la salida de 0 a 10 voltios. 0 voltios cuando la intensidad de la luz es plena y 10 voltios cuando la oscuridad es plena. Realizamos los cálculos para saber la resistencia RG, nos da 2081 ohmios. Revisamos la simulación. Tenemos la RG de 2081 ohmios. Encendemos. A plena intensidad de la luz tenemos 0 voltios a la salida. Disminuimos la intensidad de la luz y el voltaje de salida va aumentando. A plena oscuridad tenemos que la salida nos da 10 voltios, como lo pide el circuito. En el punto 3 de la práctica nos piden implementar un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP, diseñado con una etapa de amplificación, de manera que tengamos 5 voltios para la temperatura de 70 grados. Realizamos los cálculos para la RG y nos da 6329 ohmios. Vemos la imagen, vamos a revisar la simulación. Tenemos el circuito, tenemos RG 6329 ohmios. Ponemos a simular el circuito, está a 25 grados. Vamos a calibrarlo a 70 grados como nos pide la guía. Bueno, es muy difícil calibrarlo exactamente. 71 grados nos da 5.0 voltios. Lo que nos está pidiendo la guía. Disminuir el voltaje. La temperatura nos disminuye el voltaje de salida. Para el punto 4 nos pide implementar un filtro activo pasabajos de segundo orden con un LM324 o TL084. Bueno, yo usé el TL081 con una banda de corte de 200 Hz. Verificamos el funcionamiento en el osciloscopio. Obtenemos que cuando la entrada es menos de 200 Hz, la señal se amplifica correctamente. Para una entrada de más de 200 Hz, la señal ya se atenúa, demostrando el perfecto funcionamiento del circuito. Revisemos la simulación. Tenemos el circuito, filtro pasabajos. Tenemos una frecuencia de 150 Hz.
y observamos que nuestra salida, la de azul, está totalmente amplificada con respecto a la entrada, sin corte ni nada. Cambiamos la frecuencia de entrada por una de, digamos, 1500 Hz y observamos la respuesta del filtro. A una frecuencia alta, superior a la frecuencia que está calibrado el filtro pasabajos, notamos que no hay prácticamente salida. Está la entrada y la salida está totalmente atenuada. Esto nos demuestra el perfecto funcionamiento del filtro. Para el quinto punto, nos piden implementar un sistema de medición de temperatura con el LM35 mediante la etapa de amplificación con la instrumentación AS620. Pero como no me funciona en el Proteus, lo realicé con los tres operacionales TL081. Adicional a esto, nos piden que conectemos a la salida de la etapa de amplificación del filtro el paso 4, el que a continuación vimos, filtro pasabajos, y a la entrada no inversora de amplificador de instrumentación conectarle una señal cuadrada de 300 Hz, simulando un ruido. Nos piden que la amplificación, la amplitud de la señal sea lo más baja posible. Realizamos los cálculos para calibrar el amplificador que nos dé 70 grados, nos dé una salida de 10 voltios. Verificamos la simulación. Tenemos el LM35, el amplificador operacional de instrumentación realizado con los tres operacionales TL081. Luego tenemos el filtro pasabajo, osciloscopio. Tenemos la entrada cuadrada que nos piden con una amplitud de 100 milivoltios y una salida de frecuencia de 300 Hz. Simulamos. Observamos la amarilla, es la señal que nos piden, que es muy pequeña. La azul es la salida del amplificador y la roja es la salida después del filtro. Observamos que aunque hay una distorsión en la entrada, que es la amarilla, un ruido, la salida sigue saliendo perfecta. Gracias al filtro prevenimos que cualquier entrada de ruido, cualquier señal no deseada, no pase por el filtro, sino simplemente la señal que nos estamos entrando, la que necesitamos. Y así concluimos la segunda práctica. Muchas gracias.